Un gran problema para los países de América Latina ha sido la inseguridad. La padece México y la padecen muchos otros países de la región, y esto representa pues un desafío para la democracia, porque en muchos países lo que se está pidiendo o comienza a crecer la exigencia por parte del electorado y incluso de los ciudadanos en tiempos no electorales es pues que se aplique la mano dura a falta de soluciones en contra de las organizaciones criminales que están haciendo mucho daño en muchos países de este continente, incluyendo México. El doctor Marcelo Saín, profesor investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, se encuentra en México para presentar una conferencia magistral al respecto, política y seguridad, los desafíos de la democracia ante la problemática criminal en la Universidad Iberoamericana. Doctor, me da mucho gusto tenerlo en el programa. ¿Cómo le va? Buen día, Pascal, el gusto es mío, muchas gracias. Bueno, pues trataba yo un poco de resumir el sentir de mucha gente en esta América Latina nuestra, de qué hacer con la inseguridad y el dilema que esto representa para la democracia. A veces pareciera que tenemos que escoger entre libertad y seguridad y no debiera ser así. No, la verdad, Pascal, es que América Latina es uno de los continentes más violentos del mundo, sino el más violento del mundo, y atraviesa las situaciones de violencia y las problemáticas criminales a todo el conjunto de la sociedad. Y desde hace ya muchísimos años que la seguridad pública, aproximadamente hace 30 años, comenzó a ser un problema de preocupación política, no lo era hasta ese entonces. No han sabido los gobiernos, ni de derecha ni de izquierda, digamos, los gobiernos progresistas, más partidarios de una contención social de estas problemáticas, tanto como los gobiernos más duros de derecha, que han practicado la política de mano dura. Yo diría, ya hubo experiencias en nuestro continente de políticas de mano dura y durísimas. México ha sido escenario en la época de Calderón y ustedes han tenido un regadero de muertos y no han podido resolver el problema de fondo que es el narcotráfico y la criminalidad fundamentalmente vinculada al narcotráfico. Ocurre lo mismo en nuestros países, a una escala diferente, a un nivel distinto, con problemáticas en cuanto al formato y a la materialidad diferentes, pero Uh el -huh. problema sigue siendo que los gobiernos no consiguen abordar seriamente este tema. Y hay un problema muy serio. Ayer lo conversábamos con Ernesto López Portillo y el resto de los colegas en la Ibero, que es no hemos formado en la democracia de América Latina cuadros políticos de gestión con capacidad para poder abordar estos temas, con algunas destrezas básicas. Primero, entender el problema. Fíjese, Pascal, uno de los problemas más serios que hay en nuestros países es que no hay transparencia en materia de cuánta problemática criminal hay, Uh -huh. cuál es la materialidad de esa problemática criminal, cómo se desarrolla, porque sin ese conocimiento no hay posibilidad alguna de una estrategia cierta de intervención. Sí. Esto generalmente no ocurre en nuestro país, ya lleva al segundo problema que le digo, no hay expertos en el área estatal. Tenemos en nuestros gobiernos expertos en economía, cuadros políticos en salud, en relaciones laborales, en desarrollo social, en temas vinculados a la política internacional, pero no tenemos expertos en materia de seguridad. Entonces, ¿qué hace la política? ¿Por derecha o por izquierda? Uh -huh. Termina echando mano a militares, a policías, Uh a -huh. jueces, a fiscales. En el último tiempo, mi país ha sido un ejemplo, académicos, que no entendemos muy bien de estas cosas y de la gestión política al respecto, porque una cosa es escribir un buen paper sobre un proceso y otra cosa es gestionar poder. Y gestionar seguridad pública es gestionar poder. Yo creo que por ahí vienen los desafíos más grandes y no veo la punta al ovillo, Pascal, en América Latina. Comencemos por el origen, el diagnóstico. A veces se dice, no, es un problema de desigualdad económica lo que produce la inseguridad. Pero luego tenemos lugares que son muy pobres, tanto en nuestro país como en otros países de América Latina, que no son los más violentos. Luego tenemos el argumento de que no, es un problema de falta de respeto al Estado de Derecho. ¿Qué es? ¿Por qué estamos enfrentando en América Latina estos problemas de inseguridad? Pascal, ahí agrego a ese diagnóstico muy preciso que usted está volcando un elemento más que se agrega a ese diagnóstico, que es el crimen tiene despliegue y se desarrolla en aquellos lugares donde no hay Estado. Uh -huh. Otro mito, otra ficción, porque en realidad las problemáticas criminales atraviesan toda la sociedad en su conjunto. Yo diría, Pascal, por ejemplo, las estructuras de lavado de dinero
de la enorme economía producida por mercados ilegales regenteados por organizaciones criminales no se lava en las zonas pobres de nuestra sociedad. No es un problema criminal, digamos, de los pobres, ni se desenvuelve dentro del marco de lo que es como factor determinante la problemática de la desigualdad social. Tiene que ver con la economía criminal, tiene que ver con una cultura de la ilegalidad en el mundo de los negocios, tiene que ver con el delito corporativo, tiene que ver con una economía negra, una economía informal muy importante en nuestros países, una fiscalidad muy endeble que habilita la posibilidad de la canalización de esos recursos. Pongo esto como ejemplo para decir, mire, no es así. Como esos mitos señalan habitualmente. Además, los mercados más grandes de droga para colocar un tema duro en nuestros países, que es el narcotráfico, no se desarrollan en las zonas pobres o en las zonas donde no hay Estado. Se desarrolla en las zonas más ricas de nuestras sociedades, en los países más desarrollados, donde existen los mercados más grandes del mundo en materia de comercialización de drogas y donde hay mucho Estado. Ahora, lo que han logrado los países centrales, los países más importantes, Estados Unidos, es que aún con la existencia de la problemática criminal, han logrado que las estructuras criminales, ellos saben que va a haber mercado de droga y no pueden hacer nada al respecto, pero por lo menos han conseguido que las estructuras criminales no dominen poblaciones, no controlen estructuras policiales enteras, no controlen poder policial, no controlen fiscalías y no controlen circuitos económicos. O sea, un Estado que de alguna manera va regulando sin participar en el negocio criminal, porque en mi país también la policía regula el narcotráfico, pero lo regula asociándose al narcotráfico. También es una forma de control, digámoslo sociológicamente, pero no es lo que pretendemos. En Estados Unidos, en Europa, están los mercados más grandes de drogas y sin embargo, ahí hay mucho Estado y ahí el Estado convive con esas problemáticas. Ellos no quieren que haya violencia. El problema ya no es tanto el crimen, el problema es la violencia. Y la verdad que no está mal. Lo que ocurre es que nosotros en América Latina, decir esto desde las estructuras de gobierno no es políticamente correcto. Asumimos el discurso religioso de decir vamos por el narcotráfico cero, esto es un daño, y la verdad que no es así. Ya estamos de vuelta en la primera emisión. Le ofrezco una disculpa al doctor Marcelo Saín por haberlo cortado al vuelo de lo que nos estaba comentando. Teníamos un corte comercial obligado que meter, pero bueno, ya estamos de regreso. Y entonces, doctor, me decía usted que en los países desarrollados donde hay mucho Estado, pues vemos narcotráfico, vemos venta de drogas, vemos expresiones criminales, pero no vemos la violencia en las calles que vemos en nuestros países. Sin embargo, ya comenzamos a ver en países como Francia, como España y otros, pues algunas expresiones de ajusticiamientos, de enfrentamientos entre bandas criminales que quizá no se veían tanto en años anteriores. Sí, así es. Bueno, pero lo que ellos han logrado, Pascal, me da la impresión a mí que yo creo que tenemos que mirar un poquito ese conjunto de experiencias y no tanto los relatos que se construyen en torno de esto, es que tienen capacidad de gestión política. Y además, algo muy importante, han producido la mayoría de estos países procesos de reforma judicial y policial permanente y muy abarcativos y un nivel de inversión muy grande en recursos humanos, en capacitación y en tecnología aplicada a la seguridad. Es decir, ellos cuentan con un instrumento que les permite algunas cosas que nosotros no. Pero en primer lugar, una estructura de inteligencia para identificar muy apropiadamente los problemas criminales. ¿Y cómo se van transformando? Porque esto que usted dice, Pascal, es absolutamente cierto. Vos lograste en un momento controlar determinada problemática criminal y eso se transforma. Porque además, gran parte de estos delitos están atados a mercados altamente rentables y eso está acompañado de inversiones económicas de estos grupos que estos países no se van a privar o no van a impedir bajo ningún punto de vista. Entonces saben que detrás de esto aparecen grupos mafiosos de distintos países de Europa del Este o de propia Europa o de América Latina, pero no van a dejar de invertir, de hacer esas inversiones, van a controlar. Ahora, eso sí, tienen un instrumento muy importante. Primero, un Estado que no es socio del crimen. Nosotros, en general, en América Latina, estamos infiltrados. Asociados. Estado. No tengo que decirle a usted, ¿no? En Argentina tenemos muchas experiencias, las tenemos aquí en México al respecto, pero en segundo lugar, ellos tienen estructuras muy sofisticadas. En Inglaterra se crea hace 20 años la SOCA, una agencia muy, muy importante de control del crimen organizado, y a los 20 años ya la modificaron, porque entendieron que tenían que hacer un upgrade, un salto de calidad muy importante, y han estudiado el problema. Vale decir,
Yo creo que hay responsabilidad política en ese sentido y Sí. no este tipo de juegos mediáticos. Nosotros en América Latina nos gusta mucho jugar mediáticamente con estos eslogans que usted señalaba muy pertinentemente, pero que en realidad no han demostrado resolver nada. Reitero, acá hubo mano dura. Sí. Y no fueron exitosas bajo ningún punto de vista, cada vez hay más violencia. Y además los europeos, los norteamericanos reconocen algo. Gestionar seguridad pública es tratar de impedir Ujú. de que los fenómenos criminales no escalen a un nivel más gravoso de lo que existe ahora. Dígame una No es cosa, erradicar el crimen. ¿despenalizar el consumo de drogas es un eslogan o realmente podría ser una solución? Yo creo que es el camino final para la solución, pero antes tenemos, Pascal, un momento previo de transición, porque usted tiene que pensar que la prohibición y el prohibicionismo de las drogas es un régimen internacional que lleva 50 años y que hay agencias, Ujú. estructuras internacionales, agencias de seguridad que viven de eso y no van a alargar el pescado tan fácilmente. Y cuando está reduciéndose el problema, esas agencias te lo vuelven a construir y te los vuelven a colocar ahí en el candelero, porque aparte a través de esas estructuras se controlan otras cosas, se controlan economía, se controlan políticas, se controlan legislaturas, se Ujú. controlan poderes judiciales. Entonces, cuidado con eso. Yo lo que sí digo, hay una etapa previa que es la regulación, que es lo que está haciendo Estados Unidos. 25 estados Ujú. dentro de Estados Unidos, provincias norteamericanas donde ya tienen consumo recreativo de algún tipo de drogas. Con lo cual todo ese discurso de la guerra contra el narcotráfico es un verso que nos hacen a nosotros de este lado del Río Grande, pero que en realidad en sus estructuras domésticas ellos ya están avanzando a una etapa regulacionista. Uruguay ha sido un muy buen ejemplo Ujú. con el consumo recreativo de marihuana porque, Pascal, el 80% de los mercados de drogas en el mundo es un mercado de consumo recreativo, no de consumos problemáticos. Entonces, esto significa que hay una pauta cultural muy fuerte en nuestros países y vamos a convivir con el consumo de drogas, Sí. sean prohibidas o no sean prohibidas. Con lo cual, digamos, yo creo que esto hay que colocarlo en una agenda no necesariamente de seguridad. El problema de la seguridad es el crimen, no las drogas. Ujú. Son dos cosas distintas. Cuando mañana tengamos drogas legalizadas que hoy están controladas, va a ver que el crimen va a seguir. Y ahí está el núcleo duro del problema que Sí, tenemos que porque atender. aparte de la venta de drogas hay extorsión, hay secuestro, hay una buena cantidad de Totalmente. delitos. Me quedan 2 minutos, doctor, Perdón, pero Pascal, o al revés, sí, digo, el tráfico de personas, y no están prohibidas las personas, el tráfico de sí, cigarrillos, claro, los mercados ilegales de sustancias permitidas. sí. Para concluir, acabo de estar en Palermo, en Sicilia, y he visto que ahí había en muchos locales comerciales una calcomanía pegada que decía que ese local pues había sido expropiado o confiscado al crimen organizado y entregado a la sociedad. ¿Este tipo de acciones vale la pena hacerlas intensivamente? Pero antes tenemos que pasar por lo que han pasado los italianos, digo yo, en el Sí. sentido que le señalaba anteriormente Pascal, que han tenido una reforma muy profunda, un nivel de inversión muy importante. Yo creo que han tenido una magnitud de problema enorme, ¿no? Convengamos que la historia criminal italiana, vinculada fuertemente al tema de la mafia, que no solamente controlaba crimen, sino que controlaba sociedades y sigue siendo un problema importante. Italia ha dado un salto de calidad muy Sí, importante cómo no. y me da la impresión a mí que hoy pueden hacer eso porque tienen condiciones para ello. Pero hay toda una historia previa de un Estado que ha perdido mucho frente al crimen Ujú. y que ha entendido la De necesidad de un recuperarlo. abordaje serio Ujú. de ese conjunto Y es muy interesante la experiencia que usted trae, porque a veces estamos mirando los países más desarrollados. Italia es como nosotros. Mire, Sí, yo vengo de Argentina, venimos de ahí. sí. Usted me decía, vive en Palermo, yo también vivo en Palermo, pero en Buenos Por Aires. seis, sí. Y eso no pasa. Bueno, Pero lo que doctor, sí le pues digo, me quedo con que hay que tomar muy en serio esta tarea y que también implica que el Estado pues, no abandone regiones donde esos vacíos se llenan por parte del crimen organizado. Le agradezco mucho que pase una buena estancia en México y gracias por haber estado con nosotros. muchas gracias, Pascal, a usted y un saludo grande a la audiencia. Gracias. Gracias, gracias, doctor Marcelo Saín, profesor investigador de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina.